Hoy arrancamos con los especiales, selecciones de debate, que queremos conocer a lo largo de los próximos días, de los días que quedan para que todos tengamos una cita con las urnas el próximo 20 de diciembre. Y no todos son los grandes partidos o los que teóricamente son los favoritos. PP, PSOE, Ciudadanos, Podemos y Unidad Popular. Existen más partidos que concurren a las elecciones. Con la mayor parte de ellos vamos a hablar esta noche, así que no se muevan porque en un instante arranca el debate. Hoy queremos conocer, como les decimos, los programas y las propuestas, qué es lo que proponen otros partidos, no de los que solemos hablar normalmente. Así que vamos a dar la bienvenida ya a Pablo Michalena de Vera, cabeza de lista al Congreso por UPyD. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Quería daros las gracias por la oportunidad que nos dais el día de hoy por mostrar nuestro programa a todos los habitantes de Guadalajara. Para eso estamos, para dar voz a todo el mundo, no solamente a los que salen en los grandes medios o que parten teóricamente como favoritos o son los grandes partidos, porque todos ellos se presentan a estas elecciones. Nos acompaña también Enrique Pull, número 1 al Senado por Vox. Buenas noches. Buenas noches, Rosa, gracias. Bien. Y abundando, si me permites, abundando en lo que acaba de decir Pablo, agradecimiento por parte de Vox a Televisión Guadalajara por la participación en este debate. Es un placer. Nos acompañan también en el otro lado de la mesa Inemoa González, cabeza de lista al Congreso por Recortes Cero. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. También quería agradecer porque se nos dé voz a otras candidaturas que no son siempre las mismas. Y nos acompaña también Lorena Vargas, cabeza de lista al Congreso por PACMA. Buenas noches. Buenas noches, Rosa. Lo mismo que mis compañeros, muchas gracias porque no gozamos de la cobertura de los medios de comunicación y bueno, es una gran oportunidad este debate y este programa. Pues aquí en esta casa sí que tienen voz, como lo han tenido siempre en las convocatorias electorales, porque queremos que todos ustedes puedan conocer la mayor parte de las candidaturas y lo que ofrecen todos los que se presentan a las elecciones, en este caso nacionales, la última cita electoral de este año, que ya llevamos bastantes, que tenemos el 20 de diciembre. Lo primero, conoceros y saber un poco por qué os presentáis cada uno de vosotros a las elecciones y bajo las siglas del partido que habéis elegido. En el caso de UPyD, Pablo. A ver, yo me presento a las elecciones, me entré hace unos años en UPyD porque tenía la inquietud de resolver todo aquello que veía que no tenía solución. Nada de lo que estaba pasando tenía sentido para mí. Y yo que me había declarado totalmente apolítico, tuve que decidirme a presentarme a un partido. Vi la opción con UPyD porque vi que era el partido más honesto y más honrado que había en el panorama y por eso estoy aquí. En el caso de Vox, Enrique, ¿qué es lo que te lleva a presentarte y detrás de las siglas de Vox? Bueno, ya tuve una experiencia previa en otra formación política. Desgraciadamente, bueno, pues no cuajó de lleno en toda la sociedad, no solo española, sino en la de Guadalajara, y por mantenimiento de una coherencia política, el programa ideológico y el fundamento ideológico de Vox, pues me convenció, sobre todo los principios y los valores de ese fundamento ideológico. También Vox ha sabido identificar los grandes problemas que tiene la sociedad española y llama muchísimo la atención que los partidos tradicionales, los que llevamos en estos más de 30 años, no se han atrevido a decir cosas que la sociedad española, sobre todo la juventud española, está mandando por WhatsApp. Entonces, nosotros, Vox, nos presentamos porque si nosotros no estamos en las instituciones, no estamos en el Parlamento, nadie dirá cosas que en este debate permitidme que plantee y que podamos debatir y bueno, a ver si llegamos a un acuerdo. Por lo menos cada uno expondrá su punto de vista. Inemoa, ¿qué Recortes Cero? ¿Y por qué te presentas tú por Recortes Cero? Pues sí, me presento por Recortes Cero porque es la candidatura de la redistribución de la riqueza. Es la única que propone redistribuir la riqueza subiendo salarios y pensiones y poniendo topes salariales por arriba, defendiendo la soberanía nacional, que no nos imponga aquí los recortes desde fuera, ni el Fondo Monetario, ni Merkel, Bruselas. Y bueno, orgullosa de poder defender también la unidad del pueblo trabajador, de todas las nacionalidades de España. Y como es la única que dice esto, redistribución de la riqueza,
es por la que yo me presento, por la que defiendo. Lorena, en el caso de Pacma. Pues el PACMA, partido animalista, que no solo defendemos a los animales, como mucha gente cree, también defendemos al medio ambiente, a la justicia social. Queremos un sistema electoral basado en el pluralismo. Yo creo que con eso España y los españoles ganarían muchísimo. Y nuestro objetivo es, sobre todo, llevar la voz de los sin voz al Parlamento, sobre todo porque tenemos un gran apoyo social. Esto se ve claramente en las manifestaciones. Por ejemplo, la última manifestación que tuvimos en contra del Toro de la Vega, que fue en Madrid en septiembre, que asistimos más de 80.000 personas, llenamos la Puerta del Sol entera, fue un gran apoyo social. Y entonces creemos también que debe haber nuevos actores políticos, ¿no? Sobre todo cuando se destinan, en estos años tan convulsos de la crisis, se llegan a destinar más de 600 millones de euros, ¿no? A la tauromaquia. Creemos que hay que introducir a esos nuevos actores que pongan freno y que, bueno, que hagan justicia. ¿Por qué hay que votar a cada uno de vuestros partidos? ¿Cuál es el principal elemento que vosotros planteáis y que queréis transmitir a la ciudadanía en estas elecciones? UPyD ha demostrado que lo que dice lo hace y todo lo que ha hecho ha sido por el bien de la ciudadanía. Está claro, todas las defensas que ha hecho de los casos de Bankia, de la corrupción, vamos, en total, vamos, no sé qué más decirte. En el caso de Vox. Bueno, el proyecto de Vox gira en torno al fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la acción política. También en un fortalecimiento democrático de todas las clases sociales existentes en España, con el objetivo de cohesionar la nación española. Es importante que la sociedad española está carente de unos principios y unos valores como puede ser la protección a la familia, el derecho a la vida, el adelgazamiento de las estructuras públicas del Estado y, en definitiva, la defensa de políticas generadoras de empleo, políticas que fomenten la reducción de impuestos y políticas que, en definitiva, hagan que España pueda conseguir un crecimiento y se coloque como una de las primeras potencias mundiales en el entorno económico, social y político del mundo. Inema, ¿en tu caso? Pues como decía antes, recorte cero, su principal punto es la redistribución de la riqueza. ¿Vale? España es un país que es muy rico, que tiene muchos recursos. El PIB del país no ha bajado en estos años de crisis y es la única que plantea redistribuir todos esos recursos en beneficio de la mayoría. Y el punto principal que tiene es subir salarios y pensiones, elevar el nivel adquisitivo de la mayoría subiendo salarios y pensiones mínimos 1.000 euros sobre la base de que no haya ninguno por encima de 10.000. Sí que hay otros que sí que pone bases salariales por abajo, pero ninguno se atreve a poner topes por arriba a las grandes empresas y a las grandes fortunas, a los monopolios, a los bancos y a las multinacionales. Lorena. ¿Que por qué? Pues porque hay una ciudadanía que se está posicionando en contra del maltrato animal. Necesitan representación, que les escuchen, necesitan esa voz de los sin voz en el Parlamento. Pero aparte también apostamos por reactivar la economía y sobre todo apostamos por un ejemplo, por ejemplo, el turismo de calidad. Queremos huir de esa economía de ladrillo y turismo basura que hay en España y apostamos por fomentar, por ejemplo, el sol y playa de España y también por un patrimonio cultural y histórico que tenemos, que es plural. Tenemos desde las cuevas de Altamira hasta los yacimientos arqueológicos en Mérida, hasta aquí en Guadalajara, que tenemos en el municipio de Zorita de los Canes, tenemos Recópolis, que es una antigua ciudad visigoda. Yo creo que con un turismo de calidad sí que se puede incentivar una mejoría. Uno de los principales problemas que tiene la sociedad en Guadalajara y la sociedad en general de todo el país es el paro. Hay muchísimas familias que en sus casas tienen a alguno de sus miembros en paro y en algunas, tristemente, todos los miembros de la unidad familiar están en paro. ¿Qué es lo que propone cada uno de vuestros partidos para generar trabajo, para que la gente en sus hogares pueda encontrar una salida y pueda reengancharse de nuevo al mundo laboral? En el caso de Vox, por ejemplo.
Los partidos tradicionales en estos debates que hemos visto en los medios de comunicación, si os dais cuenta, apenas han dado propuestas para solucionar esta lacra que preocupa muchísimo a la sociedad española. Desde Vox hemos planteado y vamos a plantear propuestas claras y concretas desde 3 ámbitos concretos. El primer ámbito es dentro de lo que es el mercado laboral. Abogamos por un contrato único. Recientemente, en el debate nacional que ha habido de los líderes de los distintos partidos, se ha estigmatizado lo del contrato único. Desde Vox no se quiere plantear como exclusivo contrato, sino un contrato único que abarque, si no a la mayoría, sí a una gran parte de los contratos que actualmente englobe a los contratos que actualmente existen en España. Cierto es que habrá contratos que sean excepcionales. También fomentamos como propuesta la proyección y el aumento del trabajo parcial y el trabajo mediante la teleoperación, es decir, los teletrabajos, con el impulso de una jornada de 25 horas, para facilitar lo que apenas se está llevando en España, que es la conciliación familiar. El binomio conciliación familiar y conciliación laboral apenas se está llevando a cabo por los partidos tradicionales o por los partidos que han estado con responsabilidades de gobierno. También abogamos por beneficiar las cotizaciones sociales a las empresas, en el sentido de que una empresa de nueva creación plantearíamos el coste cero para la empresa durante al menos un año de existencia de la empresa, con el compromiso de contratación durante ese periodo de tiempo. También abogamos e impulsaremos la capacidad negociadora de las empresas con los trabajadores. Las empresas actualmente están supeditadas a los llamados convenios colectivos. Es necesaria la autonomía de las empresas para negociar con los propios trabajadores de las empresas. De nada sirve una empresa pequeña que esté sumida en un convenio general de un sector, por poner un ejemplo, el sector de la química. De nada sirve una empresa que fabrique productos químicos que tenga su propio convenio y arrastre también a las pequeñas empresas que venden, por ejemplo, las pinturas, talleres de pinturas, etcétera, etcétera. Con eso también evitaríamos, con estas propuestas, la reducción del fraude fiscal. Bonificaríamos las cotizaciones a la Seguridad Social a los empresarios que contratasen personal o personas o jóvenes menores de 25 años. Podía seguir. Y en una primera ronda, con estas propuestas, tenemos argumentos suficientes para seguir conociendo las demás y luego volvemos a hablar de empleo. Y para... Sí. Hemos visto lo que es el mercado laboral, también la protección del desempleo y desde la perspectiva del trabajador autónomo. Si queréis, podemos debatir. Después volvemos a hablar de la figura del autónomo y cómo la ven también el resto de partidos. Inemoa, desde Recortes Cero, ¿cómo se genera empleo? ¿Qué es lo que se propone? Nosotros lo que proponemos es crear 2 millones de puestos de trabajo en toda España, ¿vale? Unos 160.000 serían para la comunidad de Castilla-La Mancha. ¿Cómo se pueden crear 2 millones de puestos de trabajo en España? Lo primero que proponemos es crear una gran banca pública, ¿vale? Ahora mismo el Estado es el mayor accionista de Bankia, por ejemplo, y Mare Nostrum, que juntos tiene un activo financiero de casi 300.000 millones. Si se hace una gran banca pública y todos esos recursos se ponen al servicio de reindustrializar y modernizar el tejido productivo, se pueden crear un montón de puestos de trabajo de calidad y con derechos, no puestos de trabajo mini-jobs como están creándose ahora, ¿vale? Luego lo que sí pensamos es que hay que hacer un fondo especial, ¿vale?, para el fomento del empleo de 100.000 millones de euros. ¿De dónde saldría ese dinero? Pues de estos bancos, estas cajas rescatadas, que de Bankia se puedan coger 50.000 millones y los otros bancos que se han quedado con las cajas rescatadas pongan otros 50.000 millones.
Lo que sí defendemos es que no puede haber ningún salario ni ninguna pensión por debajo de 1.000 euros, ¿vale? Netos, claro, sobre la base de ninguno por encima de 10.000. No en los empleos del Estado, que ahí sí que habría que poner un tope salarial más bajo, de 5.000 euros. Y bueno, así es como se puede reactivar y crear 2 millones de puestos de trabajo en una legislatura. Lorena, ¿desde Sí, el PACMA? pues nosotros desde PACMA queremos derogar la reforma laboral que llevó a cabo el PP en 2012. Queremos establecer mayores derechos laborales, un plan de choque del desempleo que podría costearse con 0,9% del Producto Interior Bruto, más o menos. También apoyamos por una reconversión de la banca, que no sean proyectos, o sea, que sean proyectos tangibles y no especulaciones como se han venido haciendo, y una reestructuración del sistema económico que venía de las burbujas y del oligopolio. Queremos, sobre todo, creo que es importante que las subvenciones hay muchas subvenciones que están llevadas al maltrato animal, y creemos que esas subvenciones pueden llevarse a fines sociales para que se reduzca el desempleo, se reduzca la deuda y se reduzcan muchas cosas. Queremos que la economía empiece a estar al servicio de la sociedad y no como ocurre ahora, que es la sociedad la que está al servicio de la economía. Pablo, ¿desde UPyD? A ver, nosotros proponemos también un contrato único, defendemos el empleo de calidad y la mochila austríaca. Queremos establecer para todas las nuevas contrataciones el contrato único indefinido con indemnizaciones crecientes por despido, entre cuyos beneficios cabrían citar las siguientes: incentivar la contratación, favorecería una relación más estrecha entre empresa y trabajador, aumentaría la movilidad y la competitividad, mejoraría la formación de los empleados, facilitaría la lucha contra el fraude laboral, aportaría claridad y seguridad jurídica y acabaría con la perniciosa dualidad laboral actual entre trabajadores fijos y temporales. ¿Los autónomos cómo los protegeríamos? ¿Desde Vox? Sí. Está claro que quien aumenta el PIB en este país es el autónomo. El pequeño empresario, la pequeña y la mediana empresa soporta la mayor tasa de empleo de este país. Nosotros queremos fomentar y promover que las pequeñas empresas, las personas que deseen iniciar un negocio o desean iniciar una actividad, se les venga a incentivar con una reducción del 50% de las cotizaciones. Del 50%, llegando incluso hasta pagar 50 euros, con un tope máximo de cotización de 300 euros mensuales. Todo lo que supere el beneficio de esos 300 euros tendría una cotización un gravamen del 21%. Es decir, el autónomo estaría exento de pagar los 300 y pico euros al mes, tendría una reducción de tendría un coste mensual de 50 euros. Su beneficio estaría gravado con un 21%. Desde el resto de los partidos, ¿de qué manera se puede proteger al autónomo? Para proteger a los autónomos, ahora mismo lo que hace falta es reactivar el consumo interno del país, es reactivar la economía, ¿vale? El principal problema que tienen los autónomos es que la gente no compra. Las pymes, el principal problema que tiene es que la gente no va a comprar, vaya. No, hay que reactivar. Cuando decimos de subir salarios y pensiones mínimos 1.000 euros, ¿vale? Reactivar esa economía interna. Los primeros que salen beneficiados son las pymes, que además son los que luego crean el 84% de los puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, cuando tú subes la economía básica del país, de la mayoría de los ciudadanos, directamente las pymes de entrada ya salen beneficiados, porque son lo que más tenemos en realidad, aunque son los que más se están cerrando en estos últimos años. Y son los que más puestos de trabajo crean, vaya. Entonces, ¿por dónde hay que empezar? Hay que empezar por reactivar la economía del país. Hay que empezar por subir el nivel adquisitivo de las personas, de la mayoría. Hay que empezar por subir salarios, por subir pensiones, que eso contribuye directamente a las pymes, ¿sabes? Y a su principal problema es que la gente, que hoy en día no se consume porque no hay dinero, no hay capacidad, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es la primera medida? Pues que la gente pueda consumir, pueda comprarse sus cosas, ¿sabes? Puede ir al bar, puede ir a la tienda, comprar más fruta, compre más carne, se tome una cerveza con los amigos en el bar. Eso es lo que hace que la economía del país empiece a moverse y a subir otra vez. Lorena. Sí, pues desde PACMA es aumentar los impuestos a esas grandes empresas, ¿no?, que se aprovechan y sobre todo de mejorar las pequeñas y medianas empresas. Hay que mejorar, hay que subvencionarlas, hay que ayudarlas a que desarrollen el empleo y también a fomentar el I+D+I, porque en España tenemos buena materia prima y hay que explotarlo, y eso sería una buena reactivación. Desde UPyD, ¿cómo se...? Bueno. Sí, termina UPyD, que nos diga cómo protegería él al autónomo. ¿Cómo defendería al autónomo? A los autónomos, ¿qué se hace para poder facilitar que los autónomos generen empleo? ¿Hay alguna medida específica que se lleve? Sí, alguna medida tenemos que hacer. A ver, hay una medida de facilidades a los emprendedores que elimina las trabas burocráticas y territoriales para el emprendimiento, y se trata de imponer a los bancos rescatados con fondos públicos objetivos de utilidad pública, como la habilitación de líneas de crédito para pymes y autónomos, introducir mecanismos como la cotización a la seguridad social en función de los ingresos reales o el IVA de caja como medidas justas y de incentivos a la actividad emprendedora. ¿Qué querías apuntar, Iremoa? Sí, bueno, sí que quería decir, ¿vale?, que, bueno, por el tema de... Porque yo sí que lo que defendemos es que hay que subir salarios y pensiones, ¿vale? Y por lo que decía la compañera de PACMA, por los impuestos, claro que, por ejemplo, para subir hasta 1.000 euros el salario mínimo para la mayoría, ¿vale?, sí que hay que entrar también con los impuestos, por supuesto. Hay que hacer una reforma fiscal progresiva donde de verdad paguen más los que más ganan, ¿vale? Que bancos, multinacionales y monopolios paguen un 50%, ¿vale?, de impuestos. Y donde las grandes fortunas que tienen rentas superiores a 500.000 euros paguen hasta un 75% de IRPF. ¿Vale? Entonces, ahí se le mete mano a las grandes fortunas, a los grandes bancos y monopolios, y de ahí se puede sacar para elevar el nivel adquisitivo de la mayoría, hasta 1.000 euros mínimo. Se trata de subir los impuestos a los que más tienen, al ciudadano medio, que viene siendo la media de los que nos ven a través de las cámaras. Es algo que les interesa mucho a la gente, saber si los partidos proponen subirles, bajarles los impuestos o dejarles como están. Nosotros decimos que tiene que ser una reforma fiscal progresiva, del 0 a 75%, del 0 para las rentas más modestas, y el 75% para todas estas grandes fortunas, de renta superior a 500.000 euros. Lorena. Y además es importante que estemos con la gente, que estemos cerca de la gente para conocer sus necesidades. Muchos de los partidos, o sea, no nos salen, ¿no?, de que si estudios, que si oficinas, pero hay que conocer a la gente. Lo bueno es que nosotros desde PACMA conocemos a la gente, sobre todo por las movilizaciones que tenemos, las movilizaciones sociales. Conoces a la gente, conoces lo que necesitan y piensas en ellos y empatizas, no solo con los animales, sino por supuesto con las personas. Desde Vox y desde UPyD, ¿qué hacemos con los impuestos? Pues lo primero es la eliminación o, si no se puede eliminar, la reducción importante de todos los impuestos. Esa reducción partiría, si no se puede conseguir la eliminación, esa reducción partiría primero de la eliminación de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se ha visto, y es la mayoría del sentir de la ciudadanía española, es sangrante para las arcas del Estado. En tercer lugar, proponemos el crecimiento económico protegiendo el ahorro y la inversión. De nada sirve que las familias ahorren si después ese ahorro viene gravado por unos impuestos, y desgraciadamente por unos impuestos elevadísimos. Igual ocurre con la inversión. El empresario que tenga que invertir se le debe de facilitar poder invertir con una exención o una disminución de los impuestos. En cuarto lugar, establecer una unidad de mercado y una neutralidad fiscal, favoreciendo una igualdad en el esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Desde Vox proponemos que los 12.000 primeros euros están exentos de tributar, pero al mismo tiempo
a la hora de hacer la declaración de la renta, por cada hijo tendrían una exención de 3.000 euros por cada hijo. A partir de los 12.000 euros habría una tasa del 21%. Es decir, el pago de la renta, el pago del IRPF será progresivo en función de los ingresos que uno tenga. Es un sistema universal, el que más tiene más va a pagar, el que menos tiene menos va a pagar. La cuestión no consiste en establecer unas tasas de IRPF o unos índices de IRPF, como has dicho tú, del 75% a las grandes fortunas. Primero porque lo que vamos a conseguir es que esas fortunas se marchen de España. Lo que interesa es que ese dinero siga en España, que ese dinero favorezca la inversión, se mueva, que cree puestos de trabajo, que cree industria, que potencie lo que decía Lorena, ese turismo, pero yo iría más todavía, pero un turismo enfocado no sobre todo al turismo de calidad, sino enfocado al desarrollo de la zona rural, que será un tema que hablaremos después. Y de nuestros pueblos. Tendremos que intentar crear políticas de inversión para el establecimiento y proyección de infraestructuras para que el medio rural suba, cree riqueza, en definitiva, despegue un poco y evitar la despoblación de nuestros pequeños núcleos rurales. Desde UPyD. Bueno, UPyD quiere racionalizar los impuestos que pagamos y para eso pretendemos que exista una mayor eficiencia, menor despilfarro, haya una supresión de las diputaciones y una fusión de ayuntamientos. Queremos suprimir las diputaciones provinciales y las diputaciones forales y promover la fusión de ayuntamientos menores de 20.000 habitantes para racionalizar la administración local y prestar más y mejor servicio a los vecinos y ahorrar 22.000 millones de euros al año. Pues nos vamos a ir nosotros a publicidad, vamos a hacer un pequeño descanso, pero a la vuelta seguimos hablando de las propuestas de los partidos políticos que nos acompañan y nos quedan todavía temas importantes que poner encima de la mesa. Entre ellos, la política del agua, que tanto tiene que ver y tanto le interesa a una provincia como Guadalajara. No se vayan, enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir conociendo las propuestas de UPyD, Vox, Pacma y Recortes Cero, que también concurren a las elecciones del 20 de diciembre. Teníamos encima de la mesa un tema que iba a generar ciertos apuntes entre unos y otros, y son las propuestas de gravar más o gravar menos a las grandes fortunas o a las grandes empresas. Sinemoa. Sí, aquí el compañero sí que de Vox sí que decía de que, bueno, que hay que hacer una igualdad, ¿no?, del esfuerzo fiscal de todos los ciudadanos. Yo no sé si hay que hacer una igualdad de todos los ciudadanos o no, pero sí que es verdad que mientras las pymes han estado pagando un 30% de impuestos, ¿vale?, y que a las multinacionales y a los bancos supuestamente, teóricamente, también le corresponde tributar eso. Sin embargo, lo que han estado pagando ha sido un 3% escaso sobre sus enormes beneficios, ¿vale? Nosotros lo que proponemos es que hay que subírselo al 50%. Y por supuesto que las grandes fortunas hasta el 75%, ¿vale?, de IRPF, porque lo que hay que hacer es redistribuir la riqueza. A los bancos se le ha dado, nada más que con la deuda, ¿vale?, con los intereses de la deuda, 38.000 millones, casi el doble de toda la suma de los recortes que se han hecho en España. Entonces, dinero sí que hay, por supuesto que hay dinero. España es un país riquísimo. El PIB en todos estos años de crisis no ha bajado nada. Se ha mantenido. ¿Dónde está todo ese dinero y toda esa riqueza que se ha generado? Pues lo tienen esta gente y es imposible salir de la crisis y redistribuir la riqueza si no se le mete mano verdaderamente a lo que han creado la crisis y se han beneficiado con ella, porque no todos hemos sufrido la crisis por igual. Y ellos han ganado mucho y muchísimo y se han engordado los bolsillos mucho y muchísimo con estos años de crisis y con nuestros recortes.
Entonces, por supuesto que ahora a esta gente tienen que devolver todo eso. Pues claro que los bancos, todo lo que se le ha dado a los bancos de rescate es dinero nuestro, lo queremos y lo tienen que devolver. Y claro que las grandes fortunas, los monopolios y las multinacionales hay que subirle los impuestos. Pues claro que Recortes Cero propone que todo ese dinero, toda la riqueza que hay en el país y que la generamos nosotros, los ciudadanos, porque no lo genera ninguna gran banca, ni lo genera ningún monopolio, lo generamos los ciudadanos. Entonces, todo ese dinero hay que ponerlo al servicio de la mayoría, hay que ponerlo al servicio de ese 90%. Pequeño apunte por parte de Vox para puntualizar y continuamos. Inimoa, no he dicho igualdad tributaria, he dicho progresividad. El que más gana, más paga. ¿Cuánto? Pero números concretos. Sí, ya te lo he dicho. A partir de 12.000 se iría incrementando el 21%. Si tú ganas 18.000, esa diferencia y no tienes hijos, 6.000 sería el 21%. Si ganas 100.000, 88.000 irían al 21%. El tipo del 21% es común. Habría algunas exenciones en las rentas bajas, pero por regla general sería el 21%. Sería un programa, perdón, un desarrollo posterior que se debatiría en las Cortes Generales. ¿Cuáles serían esas exenciones? Pero de momento, para tener clara la reforma fiscal, tendríamos que aplicar, de momento al principio, en un periodo transitorio, el 21%, sobre el exceso de los 12.000, con la salvedad que he dicho antes de los 3.000 euros por hijo. De todas maneras, tienes que tener en cuenta una cosa: España está sobredimensionada fiscalmente, tributariamente. El ciudadano y sobre todo la clase media está ahogada en impuestos. Yo te puedo enseñar un estudio que se ha hecho en la Unión Europea en octubre del 2015, en el que claramente se ve que si los países aumentan los impuestos, disminuye el empleo. Por lo tanto, la regla tiene que ser la contraria. Disminúyase los impuestos para crear empleo. La creación de empleo, una de las razones por la que se crea empleo es reduciendo los impuestos, racionalizando los impuestos. En este país se cobra impuestos por todo. Eliminemos impuestos superfluos. Eliminemos impuestos que solo sirven para engordar un poco la maquinaria del Estado. Tenemos administraciones mastodónticas, administraciones que, por decirlo de alguna manera, no producen, no crean riqueza. También tienes que tener en cuenta una cosa: la libertad individual de la persona es la que va a decidir qué impuestos tiene que pagar y cómo los tiene que pagar. Y que no se te olvide tampoco que la empresa privada es fundamental para la generación de riqueza. Vamos a dejar aquí este apunte para seguir avanzando en otros temas. Si nuestros otros dos compañeros quieren apuntar algo, o cambiamos de tema, pasamos y hablamos del tema del agua. Es importante, ustedes lo saben igual que nosotros, en la provincia de Guadalajara, sobre todo por la situación por la que está atravesando tanto los municipios ribereños como también el propio río Tajo. La pregunta es clara: ¿cuál es la opinión que tenéis cada uno de vosotros y por ende vuestro partido a la situación por la que están atravesando los municipios ribereños, y no solo los nuestros, sino los municipios que están y que dependen, su futuro depende del Tajo, que están en las proximidades, estando los pantanos como están al 13% prácticamente, y todavía haciéndose y aprobándose, como hace poco, nuevos trasvases, el último, si no me falla la memoria, de 6 hectómetros cúbicos. Lorena. Bien, trasvase Tajo Segura, a mí me pilla muy cerca porque soy de Sacedón y ahí se encuentra el embalse de Entrepeñas y muy cerquita también el embalse de Buendía. Yo voy a ser clara y concisa. El trasvase es una vergüenza desde que empieza hasta que acaba. Lleva más de 37 años construido y solo se mantiene por intereses políticos. Además está llevando a la despoblación en Sacedón. Yo me acuerdo que antes iba a los fines de semana, me acuerdo, yo era pequeña porque tengo 20 años, pero iba a los fines de semana, había gente, había movimiento, había turismo, y ahora está desértico, también en verano, o sea, no va nadie, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la solución la tiene Murcia bajo sus pies, literalmente, porque tiene acuíferos subterráneos que, utilizados a la vez que las desaladoras del Levante, tienen agua. Es que Murcia tiene agua. Y no lo digo yo, lo dice Francisco Turrión,
que es hidrogeólogo en la Confederación Hidrográfica del Segura. Entonces, Lemoa. Pues sí, aquí recorte cero, Grupo Verde, ¿vale? Ante el problema... Es Que nos habíamos comido el ¿sabes? apellido. Exacto. Ante el problema del agua partimos de 3 principios básicos, ¿vale? Primero, que el agua es un bien común y que no se puede privatizar. Segundo, que hay que llevar una nueva política ecológica que impulse el desarrollo sostenible y la recuperación y el uso de acuíferos, deltas y ríos en todos sus tramos. Y también que hay que acabar con la guerra del agua entre comunidades que nos dividen y nos enfrentan. Tanto el agua, recorte cero, Grupo Verde, lo que defiende es que los monopolios, luz y agua, ¿vale? Que no se pueda cortar ni la luz ni el agua, que sea un servicio que no se pueda cortar, sobre todo a los hogares que hay, que están en riesgo de exclusión, ¿vale? Jubilados, familias que están enteras sin ingresos. Entonces, eso es un bien que no se le puede permitir. Hay que prohibirle a esos monopolios que le corten la luz y el agua a este sector, a este tipo de familias. Y luego porque es un recurso que no se puede privatizar. Desde UPyD. Lo mismo, el agua es un bien común de todos los habitantes de este país y tenemos que plantear una solución definitiva a través de un plan hidrológico que nos dé una cobertura, no ya el problema actual que tenemos con la sequía, sino los posibles problemas que vamos a tener en el futuro, porque no nos engañemos, en España cada vez hace más calor, cada vez hay menos agua, entonces tenemos que plantear alguna propuesta valiente y decidida para tener agua no ahora ni el año que viene, sino por siempre. El problema de Murcia, pues habrá que resolverlo, porque mientras Murcia siga teniendo problemas con agua, lo sufriremos nosotros. Y poco más os puedo decir. Tenéis... Desde Vox. Verdaderamente el agua es un gran problema en España, pero es un problema político. Siempre se ha dicho que el agua depende de la voluntad política de los 2 partidos que han gobernado. Llevamos 37 años, como ha dicho Lorena. Daros cuenta, y eso quizás la ciudadanía no lo sepa, el delta del Ebro desagua todos los días, tira, por decirlo de alguna manera, todos los días más de 5.000 metros cúbicos de agua. Es inconcebible, y a la ciudadanía y a la sociedad española ningún partido, por eso digo que Vox necesita estar en las instituciones para explicar, ningún partido de los tradicionales ha dado razón alguna y motivo alguno por qué se anuló el Plan Hidrológico Nacional, por qué no se activó el plan o el trasvase desde el delta del Ebro hasta Almería, por ejemplo. ¿Por qué seguimos manteniendo las cuencas deficitarias cuando está sobrando agua en España? ¿Por qué no hay una voluntad política para esas zonas de España en las que falta agua, como puede ser Murcia, no se potencien infraestructuras que ya están? ¿Por qué no se les da razón de ser a esas desaladoras? Recientemente, hace 20 días, se reunió el presidente del Gobierno con el presidente de Murcia y la consejera de Fomento de Murcia. Es lamentable que en campaña electoral el Gobierno pretenda bajar ahora el precio del metro cúbico de agua desalada mediante incentivos y mediante subvenciones. Pero aún así, como tú bien has dicho, se han llevado 6 hectómetros cúbicos desde nuestra cabecera, cuando, como bien decías, está prácticamente nuestros pantanos vacíos. Lo que pretendemos desde Vox es activar otra vez el plan hidrológico nacional, pero desde el consenso de todos los partidos políticos. Está claro que siempre ganará Murcia, porque la rentabilidad de Murcia, rentabilidad política, es muchísimo mayor que la de Castilla-La Mancha. ¿Esto es una cuestión de votos directamente? Yo creo que es una cuestión de votos. Sí, sí. No hay que estrujarse la cabeza. Murcia son 2,5 millones de votos. Cuando digo Murcia me refiero a todo lo que es la zona de influencia del trasvase.
Alicante, Murcia y Almería. Son 2,5 millones de votos frente al millón casi 300.000 de Castilla-La Mancha. Sí, pero yo creo que la solución es mucho más fácil que lo que propones del Plan Hidrológico Nacional. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? Yo creo que Murcia tiene agua. Murcia tiene agua que ni los murcianos saben usar esa agua. Yo no soy, permíteme, Sí. yo no soy técnico, yo no soy ingeniero hidrológico. Sí es cierto que tiene agua, tiene todo lo que es el mar. Hay infraestructuras. Y agua subterránea, apuntaba y agua Lorena. Subterránea. Exacto. Que Bueno, pues, usada junto a las desaladoras harán que sea más barato usar las desaladoras. Murcia tiene agua. sí, claro que tiene agua. Y tiene también agricultura. Y también. ¿Vale? ¿Por qué no hay esa voluntad si yo lo dejo en el aire? ¿Por qué no ha habido esa voluntad política? Desde Vox hemos establecido una mesa del agua. Estamos elaborando las propuestas. Una de las propuestas de las reuniones que hemos mantenido con los regantes murcianos es que ellos van a aceptar el caudal mínimo embalsado, el caudal mínimo de agua embalsada. Ellos son conscientes que no pueden estar chupando continuamente de nuestros pantanos. Se lo hemos preguntado a los políticos, se lo hemos preguntado a la plataforma ciudadana de perjudicados por el trasvase Tajo Seguro y os lo preguntamos a vosotros. ¿Echáis de menos unidad política de los grandes partidos que han tenido responsabilidades de gobierno a nivel nacional para solucionar este problema? Lorena Inemoa. Sí, es que están en continua lucha PP, PSOE, la alcaldía, en la diputación, en la comunidad autónoma. Es llevar la contraria, pero no hay forma de que se sienten a hablar, de que escuchan a la ciudadanía. Simplemente ellos se ponen desde las oficinas y el tú más y tú más. No hay unidad política y así no se puede llevar una voluntad, así no hay voluntad política. Sin unidad política no hay voluntad política para llevar soluciones, ponerlas sobre la mesa y llevarlas a cabo. Inemoa. Desde Recortes Cero Grupo Verde lo que defendemos es una solución integral y consensuada que parta por el interés general del beneficio de todos los ciudadanos y de todas las comunidades. Porque, como decía, toda esta guerra por el agua entre comunidades, al final lo que salen beneficiados son estos monopolios que acaban controlándolo, ¿sabes? Entonces, claro que tiene que haber unidad política, pero sobre todo ciudadana y de las comunidades. No puede haber una guerra entre nosotros, entre una comunidad y otra, de a ver quién es más culpable o no, porque al final los que salen beneficiados siempre son ellos, siempre son los grandes monopolios, las grandes multinacionales. Entonces, ¿por qué no hacemos un organismo que sea independiente, una asamblea nacional independiente al gobierno, ¿vale? Donde estén representados todos, ¿vale? Estén representados desde la cuenca hidrográfica de las comunidades regentes, las universidades, científicos, técnicos valiosos, municipios y comunidades autónomas, representantes del gobierno y de las fuerzas políticas, que se puedan buscar soluciones porque sean viables y sostenibles y solidarias de entre todas las comunidades. Efectivamente. El tema del agua es tan complicado, pero siempre se olvida la solidaridad entre las regiones. Quien necesite agua, pues como necesidad básica, si nosotros tenemos agua, por supuesto. Cuando digo nosotros, me refiero al territorio, a la región castellano-manchega. Tendremos que ceder el agua. De todas maneras, que no se nos olvide que, a lo que tú decías, Inemoa, gracias, la competencia del recurso hídrico no es de las comunidades autónomas, es del Estado. El Consejo Consultivo, me parece bien, abogamos y de hecho hemos propuesto que se elabore con todos los técnicos una nueva política del agua, pero desde un punto de vista en el que los ciudadanos decidan cuándo, cómo, dónde, qué es lo que tiene que haber, cuál es la calidad del agua, cuál es la lámina mínima, cuál es el caudal ecológico. En definitiva, cómo podemos gestionar el recurso hídrico en España. Pablo, ¿quieres apuntar algo? No. Pasamos de asunto y vamos a hablar ahora de otro problema importante en una provincia como la provincia de Guadalajara, que es la de la despoblación.
de muchos núcleos. Apuntaba antes Lorena que en Sacedón y en los municipios ribereños la gente había tenido que echar el cierre a sus negocios en ocasiones y los jóvenes irse, o los no tan jóvenes también, para establecer su vida y su futuro. En otros puntos hay otras muchas zonas de la provincia de Guadalajara que están despobladas. ¿Qué proponen los distintos partidos políticos para apostar, para fomentar por la agricultura, por la ganadería y luchar contra esa despoblación que sufren nuestros pueblos en una provincia como la de Guadalajara? Desde UPyD, Pablo. A ver, en Guadalajara es imposible hablar del empleo sin hablar del campo. No estamos hablando ahora del empleo, pero vamos, estamos hablando del campo, que es lo que nos importa, y la despoblación. El campo, además de ser lo que rodea a las ciudades, es lo que da la vida a las ciudades, y las ciudades es lo que da sentido al campo. Guadalajara ha perdido la vida y el sentido. Alrededor del campo se movió en su día la industria de la provincia, dinamizando las calles en las ciudades y pueblos. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque se ha dinamitado la industria de la transformación de productos del campo y se han llevado los centros de transformación a otras provincias por intereses meramente especulativos. Al desaparecer estos centros de transformación han desaparecido toda la industria que la rodeaba, y los trabajadores de las ciudades han tenido que poner su vista en ciudades más grandes como Madrid o Alcalá de Henares, y los trabajadores del campo se han apesebrado y se les ha condenado a vivir de las subvenciones y ayudas para poder seguir subsistiendo. Desde UPyD lo que proponemos es recuperar lo que se ha destruido para poder avanzar como comunidad y acabar con el paro. Lo más importante para fijar la población y acabar con el paro es recuperar el tejido industrial de las comarcas. Este es un proyecto a medio y largo plazo y sin el cual Guadalajara como proyecto estaría condenada al fracaso, al paro y a la exclusión. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir con el sistema de subvenciones actuales para el campo. Las ayudas que se estaban dando al campo habría que intentar dirigirlas a estos sectores, a los sectores de transformación de los productos del campo y al de los servicios relacionados con el campo. Esto tiene que traer la vida a las comarcas y a las ciudades. También elaboraremos un programa de investigación y desarrollo real que englobe la sostenibilidad, uso de energías renovables y productividad para el campo de Guadalajara. Y, por supuesto, mejorar todas las infraestructuras de cada comarca. Lorena. Bien, desde el Partido Animalista, sobre todo, nos preocupamos por la despoblación, pero también por el medio ambiente. Y la industria ganadera, bueno, la agricultura, por supuesto, queremos subvencionarla, sobre todo la agricultura ecológica, todo lo que apoye al ecologismo y a las energías renovables. Pero la industria ganadera proporciona 25 toneladas de residuos cada segundo. 125 toneladas de residuos cada segundo. Entonces, desde PACMA no solo miramos por el medio ambiente, estamos preocupados por el cambio climático y creemos que el medio ambiente afecta también directamente a la economía. Mirar por el medio ambiente es mirar por la economía. Entonces, sí, nosotros subvencionamos la agricultura, sobre todo en esta tierra que es muy de agricultores, la agricultura, y penalizaríamos la ganadería en ese sentido, porque nos va a llevar a muchos residuos. Inema. Desde Recortes Cero Grupo Verde, lo que defendemos es que para luchar contra la despoblación lo que hay que hacer es crear riqueza y empleo en nuestros campos, claro. Ahí hay que invertir en I+D+I, en agricultura, en ganadería y en energías renovables también. Hay que garantizar precios justos en el origen, ¿vale? Y una renta digna pues, a los productores. Y reducir impuestos a productores pequeños y medianos, tanto en agricultura como en ganadería. Y derogar las leyes que limitan pues, el autoconsumo, la producción de energía renovable, como el famoso impuesto al sol, ¿vale? Ahí lo que defendemos es que para llevar esto para adelante sí que solo se puede hacer, solo hay dos soluciones, ¿vale? La primera, que es acabar con las imposiciones de Bruselas que limitan y recortan el desarrollo de los recursos de nuestro país, de nuestra comunidad. Aquí Castilla-La Mancha es el viñedo más grande del mundo entero. A nivel mundial, el viñedo más grande es Castilla-La Mancha, vaya. Entonces, hay que acabar con esos límites que nos impone. Y hay que acabar también pues, con la nueva política agraria común, la PAC, ¿vale? Que lo que hace es subvencionar los monopolios del campo con ayudas que están desvinculadas totalmente de la producción, ¿vale? Cuando luego se deja al aire por todas las ayudas a los pequeños agricultores, ¿no? Que viven de eso.
Y luego hay que potenciar las ayudas al desarrollo sostenible, ¿vale? La agricultura, la ganadería y las energías renovables. ¿Desde Vox? Despoblación está íntimamente relacionada con industrialización. Es decir, en el proceso de industrialización que hemos seguido, que hemos tenido, pues lógicamente se ha producido un trasvase de población a las grandes ciudades, a los polígonos industriales. Lo que Vox pretende es el fomento y la creación de nueva industria, pero en las zonas rurales. Pero una industria sostenible, ecológica. Voy a poner un ejemplo. En una zona rural donde haya bosques y se produce lo que es el ecosistema, se lleva a cabo las labores para la repoblación, etcétera, se puede crear una industria específica del residuo de la madera. Abogamos, por tanto, para potenciar el establecimiento de industria sostenible en aquellas zonas para atraer de las ciudades a las zonas rurales y al mismo tiempo favorecer el crecimiento de esas zonas despobladas. También pretendemos desarrollar programas para avanzar hacia la verdadera sostenibilidad que garantice y sea compatible la custodia del territorio con el desarrollo socioeconómico, cultural y natural de ese medio rural. Lorena decía lo del turismo. No se está potenciando al completo todo lo que es el turismo rural. Se están poniendo muchísimas trabas en la construcción, en el emprendimiento de aquellos jóvenes que inician una actividad empresarial en la rehabilitación de las casas para convertirlas en residencias. De todas maneras, no hay una voluntad política para trasladar esa necesidad de despoblación a crear políticas para favorecer el acercamiento o para favorecer que esa población de las grandes ciudades vaya a los núcleos rurales. Ni tampoco se están favoreciendo las políticas de fomento de la agricultura, ni siquiera de la ganadería. Cada vez nuestra cabaña es menor, es más pequeña. Y no hay relevo generacional. Y no hay, efectivamente. Desde Vox fomentamos las políticas para que lo que acabas de decir del relevo generacional. Vox aboga por la natalidad, por el aumento de la natalidad. ¿Qué mejor manera de continuar, como tú bien decías, pagando las pensiones? Si no hay un relevo generacional, si esa pirámide no crece en la base, perdón, en los nuevos nacimientos, por decirlo de alguna manera, en las generaciones jóvenes, no tendremos esa continuidad, no serán sostenibles. Y lo mismo pasa en los centros rurales, en el medio rural. Nos quedamos sin tiempo, es lo que tiene la tele, que nos ponemos a hablar y al final nos comemos la hora de programa entre unos y otros. Nos queda apenas un minuto por cabeza y os pediría un esfuerzo, una primera pincelada sobre un tema que se nos ha quedado en cartera, que es la sanidad, una breve pincelada y un mensaje final que queráis lanzar, que queráis decir directamente a las personas que os están viendo, para que, ya que estamos en campaña electoral, la gente que así lo decida y así le convenza a nuestros contertulios, voten a los partidos políticos que representáis. Sinemoa. Nosotros con el tema de la sanidad, igual que con la educación y con la cultura o otros sectores que se han estado recortando durante estos años, lo que proponemos es que hay que revertir los recortes, ¿vale? Hay que acabar y para poder reinvertir todos los recortes, hay que acabar con el atraco de la deuda. Solo en intereses, como dije antes, se han pagado 38.000 millones, que es casi el doble de lo que hemos pagado con la suma de todos los recortes. Entonces, lo primero que hay que hacer es una moratoria de la deuda, ¿vale? Dejar de pagarla hasta que la economía del país suba a estar por encima del 3% y el paro baje por debajo del 10%, y una auditoría de la deuda donde veamos qué parte es ilegítima y no vamos a pagar. Entonces, de ahí se puede sacar dinero más que suficiente para revertir todos los recortes, recuperar la inversión, los servicios cerrados, los profesionales que se han despedido, acabar con los copagos y con la lista de espera, y todavía habría dinero para reinvertir otros 5.000 millones más pues para recuperar todo lo que nos han hecho en estos años. Y de manera muy breve, ¿por qué hay que votar a Recortes Cero, hay que votar Grupo a Recortes Verde? Cero, Grupo Verde, porque es la única alternativa que de verdad propone una redistribución de la riqueza.
meterle mano a los que más tienen, que más paguen lo que más ganan, ¿vale? Subir salarios y pensiones mínimo 1.000 euros mensuales. Es la única candidatura que pone techos salariales, que nadie cobre por encima de 10.000 euros, y la única candidatura que da una alternativa real, que es sin enfrentarse y sin quitarles a todos los que han creado la crisis y se han beneficiado de ella y se han engordado los bolsillos con la crisis que nos ha impuesto, con este saqueo que nos están imponiendo. Sin meterle mano a esa gente es imposible que acabemos ni con los recortes, ni con la crisis, ni con la situación que tenemos. Entonces, es la única candidatura que dice hay que redistribuir riqueza. Lorena. Por arriba, por abajo. Sí, yo en cuanto a la sanidad, de acuerdo con lo que decía Inemoa, todo el mundo tiene que tener acceso a una sanidad pública, y al igual que la educación, y etcétera. ¿Y por qué hay que votar a PACMA? Bueno, PACMA es una necesidad que ha pedido la gente. Estamos aquí, somos de hecho uno de los 7 únicos partidos que se presentan en toda España. Eso es el gran apoyo social que tenemos, y la gente está pidiendo a gritos, espero que lo pida en modo de votos en el 20 de diciembre, está pidiendo que se introduzca la voz de los sin voz, tanto de los animales como de los que tampoco tienen voz, que tienen menos recursos, tanto las personas. Y sobre todo porque creemos que se está dando una imagen desde el exterior que para España, que es muy mala para España, sobre todo para la economía, ¿no? España se está viendo desde fuera como un país de fiesta y siesta, que mata toros y cuelga galgos, y creo que el PACMA puede incidir ahí para mejorar tanto la imagen como, gracias a la mejora de esa imagen, mejorar la economía y la ética. Vox, un minutito. Vox pretende la devolución de las competencias transferidas a las comunidades autónomas, y más en concreto la de sanidad al Estado central. Propone también, ahora va a estar de moda, lo que es la inmediata publicación de la prescripción enfermera. Y que quede claro, el Gobierno en el último Consejo de Ministros modificó el artículo número 2 de esa futura ley de prescripción enfermera, en la que prohíbe a los enfermeros, eso es un gran problema que la sociedad tiene que valorar en relación con el aspecto de la sanidad, cuando es un pilar fundamental de la sanidad y de la protección de la salud el colectivo, ya no solo de médicos, sino de todo el personal de enfermería. Queremos también crear, mediante Consejo de Ministros, una mutualidad civil general sanitaria, como herramienta de gestión de la libertad de elección de los pacientes y pacientes usuarios del Sistema Nacional de Salud. ¿Y por qué hay que votar a Vox? Nosotros, porque somos un partido de principios y de valores, defendemos en la libertad individual, en la propiedad privada, en la defensa indisoluble de la nación española, la eliminación y la reducción de los impuestos, supresión de subvenciones a partidos políticos, a sindicales, a centrales sindicales y organizaciones empresariales. De la evolución de un Estado autonómico a un Estado central, pero sin olvidar la descentralización de algunas estructuras, que no políticas. UPyD. A ver, con respecto al tema de la sanidad, UPyD propone la recuperación del Estado de las competencias básicas para el ciudadano, no para que obtengamos una sanidad de peor calidad, sino para conseguir una sanidad de la mejor calidad posible para todos. UPyD se presenta a las elecciones generales para dar la cara por los ciudadanos y ha desarrollado un programa con 25 puntos que contiene soluciones a las desigualdades e injusticias que sufrimos. Con estos 25 puntos vamos a conseguir hacer un país mejor para todos los ciudadanos, que es lo que propone UPyD, hacer más España. Pues muchísimas gracias, nos quedamos sin tiempo a los compañeros que nos han acompañado aquí, a los representantes de los partidos, se los recordamos, por si acaso: Pablo Michelena de Vera, cabeza de lista al Congreso por UPyD, Enrique Pull, número 1 al Senado por Vox, Lorena Vargas, cabeza de lista al Congreso por PACMA, e Inemoa González, cabeza de lista al Congreso por Recortes Cero, Grupo Verde. Muchísimas gracias a los 4 por acompañarnos esta noche. Muchas gracias a ti. Gracias a ustedes también. La semana que viene, doble ración de debate, el miércoles y el jueves, se lo iremos contando. Buenas noches.